Buenos días a todos. Mi nombre es María Luisa Herraiz. Vengo en sustitución de Amparo Marzal, la directora general de Familias e Infancia del Ministerio de Trabajo. Y, bueno, pues vamos a seguir con el programa y entonces queríamos decir unas palabras en relación al tema que nos ocupa y al ponente. Bien, como decimos, en nuestra sociedad contemporánea, en los momentos que estamos viviendo, globalizada, posindustrial, caracterizada por un estallido de la diversidad, del multiculturalismo, el perfil del ciudadano se presenta cada vez más desdibujado. Se han perdido en gran medida las referencias fijas, las tradiciones seculares. Se han perdido y se encasillan, pero también dan seguridad. Los ciudadanos se encuentran expuestos más que nunca en la historia de la humanidad a infinidad de opciones, a la necesidad de ir tomando decisiones sobre sus vidas, sobre las cuestiones más variadas, que incrementan los límites de la libertad, pero también incrementan a la vez las posibilidades de error, los riesgos, las inseguridades. En ese mundo de riesgos es preciso reflexionar, y así lo hacemos desde el ámbito político, sobre cómo dotar de mayores y mejores recursos a los ciudadanos, a las familias, para que sean capaces de vivir sus vidas de acuerdo con sus propios deseos y expectativas, fijando para ello un marco común y mínimo de valores compartidos y de derechos subjetivos que garanticen una posición de igualdad de base para todos los ciudadanos y el respeto a la libertad individual. Recuperar el impulso político de acercarse a las necesidades, a los problemas de la gente común en su vida diaria y familiar, el cuidado de las personas vulnerables y dependientes, la atención a los hijos, la educación de nuestros niños y niñas, la vivienda, los derechos familiares de personas hasta ahora excluidas, nuevas prestaciones sanitarias, ha sido y sigue siendo una de las constantes de la acción del Gobierno, extendiendo los derechos civiles y sociales a nuevas fronteras. Se trata no solo de elevar el nivel de vida general, sino también de adquirir compromisos subjetivos, personales, con los ciudadanos, para reducir sus márgenes de vulnerabilidad, de fragilidad ante el infortunio, el abuso o la exclusión social, como se deduce del amplio catálogo de medidas legislativas que se han impulsado en estos últimos años en materia de violencia, igualdad, conciliación, dependencia, separación, divorcio. Fortalecer la ciudadanía en base a valores compartidos y derechos subjetivos favorecen también la cohesión social y el bienestar, más allá de los bienes, más allá de los vaivenes del mercado, para construir una sociedad más a nuestra medida. Hoy nos acompaña para hablar de ciudadanos en la sociedad de consumo el escritor y periodista Vicente Verdú, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de la Sorbona de París y miembro de la Fundación Nieman de la Universidad de Harvard. Escribe habitualmente en El País, donde ha ocupado también los puestos de jefe de opinión y jefe de cultura, además de colaborar con otras revistas y publicaciones españolas. Destaca su vertiente de ensayista, varias veces premiado, y ha publicado libros tan reconocidos como Noviazgo y matrimonio en la burguesía española, Nuevos amores, nuevas familias, El planeta americano, El estilo del mundo, La vida en el capitalismo de ficción y su último libro, Yo y tú, objetos de lujo. Vicente Verdú es un brillante y profundo pensador sobre nuestro tiempo y nos va a ofrecer con seguridad claves y reflexiones del máximo interés. Tiene la palabra. Sí, buenos días a todos y gracias por acudir. Como el tema del consumo tiene pues una vertiente peyorativa, porque el consumista parece un ser desviado y el hiperconsumista ya parece el colmo de la concupiscencia, empezaré hablando de qué es la cultura del consumo, que también está pues muy denigrada, considerada como la cultura de la frivolidad, de la banalidad, etcétera, ¿no? La cultura del consumo es una cultura que es la cultura por antonomasia en nuestro tiempo. Antes había una cultura del ahorro y esa cultura del ahorro
ha sido sustituida por la cultura del consumo. Todavía quedan esas reminiscencias del periodo anterior, que si la gente ahorra, pues parece que está cumpliendo con un deber de honestidad y de rectitud, mientras que si consume, pues está convirtiéndose en un despilfarrador, en tipos que no respetan las reglas, que no mira por constituirse de una forma íntegra, etcétera, etcétera. Bueno, la prueba se tiene en que has aplicado en otros territorios, pues el chico, el alumno, nuestros hijos, ¿no? que no tienen esa virtud del esfuerzo o de la renuncia o de la espera, nos parece que no van por buen camino. Que esta otra alternativa que se presenta hoy en día de buscar el placer inmediato, de tener la recompensa enseguida, de no sacrificarse y no renunciar, está mal. Bueno, pues son dos sistemas y dos culturas. O sea, la cultura del ahorro, efectivamente, era una cultura burguesa, muy propia del siglo XIX, y constituía una virtud que, unida a la virtud de la utilidad y de la finalidad, formaba los tres pilares en los que se aposentaba la moral burguesa. La virtud del ahorro era la virtud esa de conservar de los ingresos una parte para lo que pudiera suceder en el futuro, que garantizaba una seguridad. La virtud de la utilidad era no hacer nada que no tuviera un sentido pragmático, y la finalidad era llegar a una meta. Eso se correspondía en la vida con la idea de tener una profesión, una novia o un novio, casarse, tener hijos, morir muchas veces en la misma casa en la que la pareja se había casado y ser enterrados en el mismo nicho. Había un proceso lineal que era, se tratara de un funcionario donde se representaba muy bien a través de las oposiciones y del puesto que ocupaba y los ascensos que siguieran, en un escalafón muy unívoco, o se tratara de recibir a lo mejor la misma profesión que el padre, fuera de un oficio o fuera de una carrera universitaria, desarrollar esa carrera a través del mismo bufete o de otro parecido. Muchas veces se daba el mismo bufete o un prestigio médico, lo que fuera. Tenía ese desarrollo lineal, la boda, la familia, el envejecer juntos y el entierro en el mismo nicho. Todo eso también tenía que ver con esa idea lineal, tenía que ver con una idea de contención sexual y de ahorro. Las mujeres eran las alcancías donde se depositaba esa contención del sexo, se ahorraba sexo para después invertirlo en el matrimonio, para los hijos, para que hubiera en el matrimonio las sales de la atracción y durara más tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, esa idea de la represión era la misma idea de la represión de no gastar y ahorrar, ¿no? Después estaba también el proceso lineal que significaba el más allá. En una sociedad religiosa, pues la vida era renuncia, sacrificio, valle de lágrimas, penitencia, y la recompensa venía después, ¿no? En el programa general metafísico, la recompensa estaba más allá. De manera que ya toda la vida en sí era una vida de renuncia, con sus parcelas de esta renuncia determinada, del dinero, del sexo o de las permisiones que pudieran deshacer el orden establecido. Y en todo caso todo integrado en esa idea metafísica de decir, este es un mundo de sufrimiento y de contención, de renuncia, de penitencia, para después alcanzar ese desahogo consumidor a un metaconsumo, es el hiperconsumo paradisíaco en el reino de los cielos, ¿no? Bueno, entonces esa era una cultura del ahorro que tenía sus premios, ¿verdad? Esa contención en un sentido o en otro, pues era considerada socialmente
como signo de un hombre o de una mujer con sentido común, que era un ser cabal, digno de confianza. La mujer era una digna de respeto, porque no se desperdigaba en consumos variantes y frecuentes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa de esa cultura del ahorro, que era una cultura, como digo, muy del tipo burgués, del ahorro más las otras virtudes que he mencionado, del pragmatismo, de la utilidad y de la finalidad? Yo todavía he vivido una generación, y a lo mejor algunos de ustedes también, en que uno le decía, me apetece darte un beso, se le decía a la chica, y la chica decía, ¿un beso para qué? ¿No? ¿Un beso por qué? Y yo, porque me gusta. ¿Solo porque te gusta? Había que ver a dónde iba a parar. Bueno, ¿no? Tenía que tener aquello una utilidad y después con una finalidad, una meta final, o sea, que era la boda, ¿no? Pues si no, todo eso era despilfarro. Los libros que se leen de la moral juvenil, de las chicas, todos eran eso, te despilfarras, te desperdicias, en fin, porque el negocio estaba en conducir todos esos bienes de una forma ordenada y cuanto más vigilada mejor, hacia una inversión definitiva en el negocio del matrimonio. De todas maneras, eso tenía que ver naturalmente con que la mujer no era independiente económicamente y el ajuar que aportaba, aparte de las mantelerías y de los juegos de cama, era su virginidad. Esta virginidad, que era una golosina de un grandísimo valor para el matrimonio, pues la hacía deseada, por una parte, era la madre de los hijos, era la cuidadora del hogar, etcétera, todas esas cosas que saben de sobra, ¿no? Naturalmente, todas estas tres virtudes fundamentales del tiempo ese en que regía el ahorro y no el consumo, han sido vueltas del revés por lo que sucede actualmente. Frente al ahorro, el consumo. Frente a la renuncia, la recompensa inmediata. En el sentido del contenerse o no contenerse. Respecto a la utilidad, pues las cosas se hacen porque sí. Porque sí, me apetece, lo haces porque sí, ¿no? El más allá no existe porque ya no hay esa metafísica y el presente es lo que importa. Y respecto a la finalidad, pues prolongación de esto mismo, no lo haces porque sí, y finalidad, pues no hay un fin muy definido. Uno tiene, más en otros países que en España, pero ya se ve también aquí, hoy tiene uno un trabajo donde aspira a tener un puesto más alto, pero no para toda la vida. Aspira a tener un reloj, pero no para toda la vida. En fin, no hay un fin. Aspira a tener una pareja, pero probablemente no para toda la vida. Entonces, frente a todas esas ideas de la seguridad y de la finalidad, está más la aventura, más el consumo inmediato, más la idea del placer por el placer. Bueno, todo esto que se toma a veces como una degeneración de las costumbres, una pérdida de la moral y de los valores y de todo lo que significaba referencias de respeto, tiene que ver con lo que yo llamo la cultura de consumo y con lo que naturalmente se forma a partir de los cambios profundos en las condiciones materiales de producción. Hasta primeros del siglo XX, la producción de bienes atendía a necesidades. Pues a la gente le faltaban cosas elementales. Y luego también facilitaba herramientas. En el desarrollo de la producción industrial, pues también daba herramientas útiles. El sentido de la utilidad. Atendía necesidades y la gente pedía. Si la gente tenía un estropajo, pues no se compraban otro estropajo. Si la gente tenía un vestido para los domingos, pues no se compraba 3 vestidos para los domingos. Tenía un reloj, pues no se compraba otro. Y así, cubría necesidades. Sin embargo, la producción, por el propio desarrollo tecnológico, llega un momento en que produce más de lo que se necesita en el medio en el que se encuentra la gente con capacidad de compra. Claro, porque no hablemos de los pobres que no existen. Vamos, los pobres, al no tener medios de compra, no existen para el mercado, ¿no? Bueno, refiriendo a la gente que pudiera tener un medio de compra, pues esta
esta época de los años 20 en que se desarrolla mucho la producción a través de metodologías nuevas como la producción en serie y también a través de, no solo de metodologías, sino de artefactos, de maquinarias más automáticas, más eficientes, más productivas, pues se crea a la oferta el problema de colocar esa supercantidad de productos que van dando sus empresas, sus instalaciones fabriles. Que bueno, esto, dicho de pasada, es lo que da origen a la crisis del 29, a la gran crisis, a la depresión consiguiente a los años 30 en Estados Unidos y también en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, que hemos visto tantas veces en las películas. Esa depresión viene no por una falta de bienes, sino por un superexceso de bienes. Las empresas veían que las gentes, con que seguían empleándose, tenían capacidad de compra y producían más, y producían más, y producían más y almacenaban, hasta que llegó un instante, que pasa como con la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que llegan a los almacenes, los atestan de mercancías en la esperanza, en la expectativa de que los van a colocar. Pero llega un instante en que ya no sigue, como pasa con los pisos, ya no sigue la compra. Entonces se quedan con esa masa de género que no pueden colocar. No pueden colocar, los precios bajan y las empresas llega un momento en que no cubren costes y cierran. Y va la gente al desempleo y se produce ese tiempo de la Gran Depresión, que si ahora lo comparamos con lo que conocemos no nos parece tan tremendo, porque aquellos tiempos dieron origen en Estados Unidos a 6,5 millones de parados, que ahora no nos parece una gran cosa, ¿no? Pero que entonces, tal como era la población activa, puesto que las mujeres todas estaban empleadas en casa, era muy importante, ¿no? Muy importante, y bueno, lo hemos visto en tantas películas de miseria, de gente, las películas de Charlot, toda esta representación de un mundo triste, decadente y tal, previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, es un mundo que se produce esa Gran Depresión, como digo, por una superproducción. Entonces, ¿qué soluciona ya eso? Pues hay dos soluciones que se ponen en marcha, una en los años 30 y otra después de la Segunda Guerra Mundial, para no hacer matizaciones demasiado matizadas. Pero bueno, la de los años 30 es la solución keynesiana, que es que el Estado cree empleo, ¿no? Pues Keynes decía, da lo mismo que se coloque a trabajar a 1.000 obreros para que hagan hoyos en el campo y después los entierren. Lo que se trata es darles un sueldo y que con el sueldo puedan comprar, porque comprando moverán a las empresas y moviendo a las empresas crearán empleo. Esa tesis keynesiana que sigue funcionando, a veces matizada y demás, se puso en funcionamiento en los años 30. Después hubo la gran producción que creó la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos de armamento que empleó a la gente. Y después un fenómeno que, como digo, se había insinuado incluso en Estados Unidos a final del siglo XIX, abiertamente en los años 20, pero en Europa solo en los años 50, que fue la publicidad. La publicidad hace una labor fundamental, y es que crea necesidades. Cuando las necesidades básicas están cubiertas, los productores no tienen dónde colocar sus cosas. Pero ¿y si creamos nuevas necesidades? Pues habrá nuevas holguras, nuevas insatisfacciones que pedirán ser satisfechas. Esta es la creación que hace la oferta a través del discurso publicitario. Y entonces empieza a producirse, a configurarse lo que es la cultura de consumo. No compramos solo lo que necesitamos desde el punto de vista de nuestros abuelos o bisabuelos del siglo XIX, sino que compramos con necesidades fomentadas por la publicidad, que llegará un momento en que no distinguiremos, como ya ocurre, no distinguiremos de las necesidades elementales. Las cosas, además, pues se mezclan en la cultura. ¿Y qué se puede decir? ¿Que el cine es una necesidad superficial? ¿Que irse de viaje es una necesidad superficial? Pues hombre, ya empiezan a incorporarse a nuestras vidas, de modo que no pudiendo ir al cine, no pudiendo hacer un viaje, la gente se siente desgraciada, como pobre y miserable se sentían otros en otros momentos en que, en términos relativos de comparación, no podían comprarse un pastel, ¿no? Bueno, esa es la cultura de consumo, una cultura que nace de la estrategia de la oferta, diciendo, tengo tanto para colocar, puedo producir tanto más y de tantas maneras que necesito consumidores.
Necesito consumidores para que el sistema vaya hacia adelante y se reproduzca. Bueno, esto naturalmente no solamente es un ejercicio material, sino también un ejercicio mental y moral. Es decir, a las gentes hay que desarraigarlas de esa fijación al valor absoluto del ahorro y hacerlas sentir que no cometen un pecado mortal si se gastan lo que tienen o lo que no tienen. Porque, claro, una de las técnicas importantísimas en los años 50 fue la introducción de la compra a plazos. Compre hoy y pague mañana. Esa ecuación es una ecuación que vuelve del revés la ecuación burguesa. La ecuación burguesa era ahorras y después te compras un piso. Ahora tienes el piso y ya pagarás las hipotecas. Antes era, primero nos cargamos del patrimonio del dolor y después recibimos la recompensa de la gloria, ¿no? Ahora recibimos la recompensa de la gloria y después pagamos los efectos secundarios. La droga lo representa muy bien. La droga siempre ha existido en todas las culturas, en todos los tiempos, pero la droga a estos niveles de ahora no. La droga cruzando edades, cruzando clases sociales, cruzando todas las parcelas de la sociedad, no. Porque la droga es el ejemplo paradigmático de esta ecuación. Es el chute y te sientes bien. Y después vendrá el efecto secundario. Eso es la enseñanza. Primero te pasan de curso, aunque no pruebes. Y luego ya veremos cómo te las apañas, ¿no? Bueno, con los pisos lo mismo, ¿no? Pues tienes el piso o el coche que dice... lleves el coche y empieza a pagar en marzo, ¿no? Primero tienes el coche y luego pagas. Bueno, esa idea de la venta a plazos es una idea que influye sobre las mentes, ¿no? Influye sobre las mentes y crea en los chicos, cuántas veces los padres pensamos así, o los maestros. Estos chicos es que solamente hablan de derechos, no hablan de deberes. Bueno, pues los deberes los tendrán que satisfacer más tarde, pero indudablemente no en el orden en que habíamos nosotros conocido. Primero estaba el deber de negarse y después la satisfacción de reconocerse. Bueno, digo todo esto para que veamos que el mundo no es que esté degenerado, el mundo está en otra generación. A los chicos se les dice hoy muchas veces, los padres recibimos, bueno, yo ya los tengo mayores, pero los padres que los tienen más jóvenes, es muy común que vayan a ver al psicólogo del colegio y el psicólogo del colegio les dice: su hijo lo que padece es un déficit de atención. O que es hipermotriz, la hipermotricidad y estas cosas, ¿no? Pero los niños necesitan tener un déficit de atención, porque si tuvieran atención no se enterarían de nada. O sea, en este mundo hay tantos impulsos, tantas estimulaciones para entrar en comunicación y necesitar y comprar y lo que fuera ya, que no se parece en nada al tiempo en que nosotros teníamos como único medio de información un libro. Ahora los padres ven a un niño que lee un libro y qué bien va este chico, ¿no? Mi hijo lo lee todo. Y además todavía sigue existiendo la leyenda esa de que lo que importa es que lean. Que lean lo que sea, pero que lean. Bueno, cuando hay lecturas que son basuras, ¿no? No, mientras que un niño lo ven con los videojuegos y, Dios mío, con la televisión. Yo todavía tengo algún amigo que no se ha comprado el aparato, porque piensan que eso es una cosa basura. Pero bueno, claro, todo eso en la historia ha existido desde siempre. Pues el Bersón que odiaba la fotografía, el otro que odiaba el teléfono, gentes ilustres, ¿no? Que les pensaban que el ferrocarril iba a ser... Bueno, quiero decir que muchas de las cosas que están sucediendo ahora nos falta la perspectiva para saber situarlas. Y yo he hablado de este cuadro general para que el consumo no aparezca de una vez, no aparezca como un mal infiltrado en la sociedad en nuestro tiempo por la degradación de las costumbres, por la Sodoma y Gomorra en que se ha convertido todo esto. Pero no, porque con el sexo o con otras cosas pasa lo mismo, ¿no? Pues ¿a qué esperar? ¿A qué esperar? A la veneración del matrimonio, a la honra del matrimonio. ¿Quién honra las instituciones? Todas las instituciones, en todos los sondeos que se hacen, están en descrédito, ¿no? Empezando por la Iglesia, bueno, no empezando por la Iglesia, creo que la policía es la que más crédito tiene ahora, ¿no? Pero
Todo lo demás está muy desacreditado. Los medios de comunicación, los políticos, no digamos, ¿no? ¿En qué cree la gente? La gente cree en el boca a boca. Los periódicos que hemos tenido siempre, en teatro, en cine, en los libros, a veces dos y otras uno, un ser, porque era un ser, un crítico referente. Entonces, si fulano de tal decía que la película era buena, pues había una disposición a que nos pareciera bien grande, porque él era un líder de opinión. Ahora las gentes se creen lo que les dice el vecino, el cuñado, el compañero, la compañera, porque no creen en los medios, no creen en las instituciones. En general, no creemos en la justicia, ya nos parece que la justicia está malbaratada. No creemos en el poder político porque pensamos que solo que quieren el poder y solo el poder. No creemos en la Iglesia porque ya ha habido suficientes escándalos como para darse cuenta de que eso no es una institución muy purificada. Pues no creemos en los clubes de fútbol porque ahí hay comisiones por todas partes, se dopan, en fin, todo está en este sentido averiado. Creemos en el vecino y de eso se deriva también que hayamos establecido tantísimos contactos en la red. La red, los chats, todas las webs sociales, todo eso hace una trama a un nivel horizontal de que la gente se nutre para tener opiniones. Bueno, hay muchos libros sobre esta historia, ¿no? El juicio de las muchedumbres, el Wikipedia que se forma con el saber de todos, la manera de contrastar y la manera de ejercitar los criterios de consumo. En Estados Unidos, que esto empezó antes, si, por ejemplo, en una ciudad como Santa Mónica, donde yo he vivido, ¿no?, abrían un restaurante y decían en el restaurante las pizzas mejores del mundo, los primeros que iban allí empezaban a escribir en eso, mentira, no hacen las pizzas fatal, no sé qué, si el esquema no es bueno, y se iba a pique el restaurante. O tenían una zona pública y empezaban a edificar, la gente denunciaba que aquello era un atropello. El ciudadano se manifestaba de esa manera horizontal, en trama, espontánea, y en relación a otros que no es que profesaran una ideología política, sino que, en cuanto ciudadanos, desechaban los consumos averiados y defendían los consumos honestos. Esto vale no solamente para las cosas, para las pizzerías o para las tiendas de regalos o para las películas. Vale también para la democracia. No se fíen de esto porque no es así. O sea, esas denuncias, bueno, ahora mismo hay muchos periódicos en la red que a veces están hechos por gentes que tienen relación con los medios, informan de qué clase de material se trata, si es confiable o no es confiable. De esta forma se está creando un ciudadano que no procede de la militancia en un partido, que no está comprometido, engagé, como decían los franceses en los años 60, sino que está implicado. Es lo mismo que pasa con los conciertos, ¿no? La gente va a un concierto, al Prestige, el Prestige. La gente que va a la manifestación contra el Prestige no son de un lado o de otro, de izquierda, de derecha, son gentes que no quieren las playas sucias y que no quieren que un Estado haga dejación de sus derechos y no limpie aquello o no haya previsto los elementos para que no se produzca la catástrofe. ¿Quiénes se unen ahí? Pues se unen gentes que han tomado una conciencia de sus derechos en cuanto a habitantes de este mundo. La ecología es un ejemplo supremo, ¿no?, de cómo todas estas movilizaciones se hacen en defensa de un aire limpio, de un medio ambiente que consumamos en las mejores condiciones. Y cuando no es así, buscamos los responsables que lo impiden. O buscamos a las industrias que destruyen el medio ambiente o que ensucian los ríos, etcétera, etcétera. Esa idea, que no es un compromiso al tipo de la militancia en un partido, sino que es una implicación. Yo me implico en esta protesta y después me voy a casa. Y pasado mañana hay una cosa, o el mes que viene otra cosa, porque enseñen bien en las escuelas, porque no se puede soportar que aquí no aprenda inglés nadie y se pase toda la vida un español aprendiendo inglés, pues entonces yo me implico en la defensa de una enseñanza seria de un idioma extranjero que me sería necesario en el desarrollo profesional y relacional. Bueno, estas clases de sensibilidades que nacen precisamente de una instrucción del ciudadano en el consumo. Antes, ¿qué te
chorizos Revilla, pues se convertía en el chorizo de la casa. Y siempre compraba la gente chorizo Revilla o el caserío y el no sé. Pues ahora la gente mira a ver si uno es mejor que otro y son infieles. Así como son infieles en las parejas, no son infieles en las marcas. Las marcas están locas por conseguir la fidelidad y nada más que hacen que emitir tarjetas de fidelities, ¿no? Porque el consumidor es móvil, es escurridizo, es mercurial, es más listo, es más cínico, es más estético, está más instruido, sabe comparar y elige. Y ejerce su libertad en ello. En el siglo XIX había un elemento que era el trabajo, con el que se decía que las gentes nos cincelábamos la personalidad. Esta idea, muy marxista por otro lado, es la idea que ha continuado cuando ahora vamos con un currículum a un empleo. ¿Qué llevamos en el currículum? Si hemos tenido 3 esposas o 3 esposos, si hemos conocido Tailandia o si se nos ha roto la rodilla. No, lo único que decimos es lo que hemos trabajado. Pero como si eso fuera todo lo que constituye nuestra personalidad, nuestras facultades, nuestra experiencia. Bueno, esa idea de que el trabajo era lo que hacía la identidad va corroyéndose, como dice Senen, va corroyéndose en la medida en que el trabajo ya no es fijo, los trabajos son precarios, los trabajos se hacen sin arraigo y cambian mucho en la vida. Y la disposición que tenemos, digamos, los medios que tenemos para configurarnos, aunque sea simuladamente o en simulacro, en poco, los medios que tenemos o creemos que están a nuestra disposición, que dominamos para configurarnos, son los medios que se producen en el llamado tiempo libre, donde hay experiencias, hay elecciones, hay relaciones que nos permiten intervenir más en la creación de nuestra identidad. Ese mundo es el mundo del consumo. A veces no es el consumo de camisetas ni el consumo de esas cosas que se hacen tópicas, que si los refrescos, que si los coches, que si no sé qué. No es consumo de eso, es consumo de experiencias. Precisamente hoy toda la oferta está interesada no tanto en dar bienes como en dar vidas, en dar ocasiones de vidas. Es la oportunidad que a veces se ofrece muy claramente en los viajes, de estos de aventuras, aquí y allá, pero otras veces tienen que ver con el factor emocional que se coloca junto al producto. Por ejemplo, en Berlín hay un restaurante que lo sirven ciegos, ¿no? Todos son ciegos, todo está oscuro, ¿no? Y uno llega allí y no saben ni dónde está, ni dónde no está, ni lo que va a comer. Y los ciegos lo conducen a la mesa y le leen una serie de platos y demás, todos redactados poéticamente, de modo que tampoco saben muy bien si son garbanzos o si son trozos de pollo, ¿no? Pero bueno, elige así, a ciegas, ¿no? Y a ciegas come. Bueno, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho no cenar, sino tener una experiencia. En Estados Unidos hay restaurantes que se llevan a los niños donde al lado de donde te sientas pasan los cocodrilos, ¿no? Y hay papagayos por aquí, por allá, tal, que se llaman los rainforests estos, que todos son así, de mucha diversión, ¿no? Las tiendas Nike, las Nike Town, ya no son tiendas que venden ropas, son tiendas en las que uno ingresa como en una cancha de baloncesto o de béisbol, con una cantidad de efectos especiales que hacen de la compra algo más que la compra, ¿no? Después, pues en todas las experiencias estas de personalización que ha desarrollado tanto el sistema capitalista, porque una de las cosas que reprochábamos en los años 60 al consumo masivo es que todos éramos iguales, todos borregos, todos como borregos. Nos hacen las cosas y todos vamos vestidos igual y no sé qué. Bueno, todavía hay de eso mucho porque ahora IKEA nos hace que todos tengamos las casas iguales, ¿no? Pero el sistema se dio cuenta que la gente lo que quería era ser yo, ¿no? Y por eso hay muchos anuncios que hablan tú, ¿no? Tu televisión, para ti, porque tú lo vales, ¿no? Todo es así, ¿no? El tú, el tú, el tú. Bueno, Kellogg's permite hacerse una combinación de cereales para el desayuno que no tiene nadie más en el mundo, ¿no?
puedes hacer un diseño de zapatillas en la red que tampoco nadie más conoce. Toyota está haciendo coches con olor a lima, a pomelo, a melocotón, ¿no? De acuerdo a que cada uno pueda combinar lo máximo posible para hacerse yo. En Bilbao hay una tienda que hacen tatuajes que tienen mucha gracia, que pone personaliza tu cuerpo, ¿no? Porque no basta con ser distintos, hay que actuar sobre eso, ¿no? Bueno, toda esa configuración del yo, ¿no? No está en el trabajo, donde todavía estamos ahí manipulados, manoseados y todo lo que sea, sino en ese otro tiempo libre, donde, aunque sea en términos de simulación, creamos, y la palabra es así, somos artistas del yo, con una pretensión paradójica, que es que queremos ser singulares en un movimiento de distinción que se ha convertido en un fenómeno de masas. O sea, todo el mundo quiere ser distinto, ¿no? O sea, no hay fenómeno más masivo que el que ahora mismo ha ido creando esta nueva oferta del consumo. Una oferta del consumo que se dirige ya no solo, como decía al principio, a las necesidades, a las fantasías, porque claro, la publicidad que a veces se menciona y tal es una publicidad caduca, esa publicidad que se dice que hacían antes, que se llamaba por aproximación mágica, que decía Humberto Eco, que ponían un coche y al lado una señorita muy guapa, y entonces uno hacía la asociación de que con el coche ese iba a tener también la señorita, venía en el lote o algo así, ¿no? O que iba a tener una lavadora no sé cuántas automática y tal, y que iba a encontrar un mundo de felicidad gracias al trabajo que se ahorraba. Bueno, esa publicidad es una publicidad caduca. La publicidad actual está, como muy bien sabéis, muchas veces no enseña el producto, ¿no? Habla de experiencias, ¿no? ¿Te gusta conducir? No, tú no ves el coche, ¿no? Solamente es la relación de que el aire te viene. Experiencias, ¿no? Experiencias nuevas, ¿no? Fijaros, los anuncios estos hablan de experiencias, no hablan tanto del objeto en sí material, ¿no? Y después, todo el mundo que la publicidad desarrolla ahora mismo con más ahínco no es el mundo de la televisión, porque como sabéis ya los chicos están viendo más internet, más pantalla de internet que televisión, y los que quedan en la televisión son gentes ya, pues estamos enfermos o no nos podemos mover y no vamos a comprar, ¿no? La televisión es un mundo ya muy en decadencia, ¿no? En cambio desarrolla mucho lo que llaman viral marketing viral, ¿no? Que es basándose en que lo que más confianza ofrece es el boca a boca, crean patrullas de chicos y de chicos y chicas y de hombres y señoras, no sé qué, que difunden el valor de un producto, ¿no? Esto se llama viral marketing o a veces guerrilla en el marketing, porque hacen incursiones en la ciudad y bueno, hacen espectáculos, ¿no? Donde el producto aparece y tal, unido a una fiesta, una excepcionalidad de la calle. O este otro que digo, que no solamente se produce con esto de las patrullas, que patrullas en las escuelas, patrullas en las discotecas, patrullas en la terraza del Empire State, donde hay unos cuantos que están con unas máquinas allí fotografiando y van haciendo atractiva la máquina para los que suben allí despistadamente como turistas, sino también la representación de todo esto, es decir, no solamente a través de gente física, sino a través de Internet. Muchos blogs son blogs, como sabéis, falsos, ¿no? Que van contando lo mismo sobre una marca, sobre otra marca. No lo hacen tan brutalmente, ¿no? Tan burdamente, ¿no? Pero los blogs, donde la gente se va relacionando como si fuera con vecinos, con amigos que no tienen ningún interés más que la propia comunicación, se introducen ahí en los blogs y van creando ahí las simientes de la atracción del producto. Bueno, todo este mundo, naturalmente, es un mundo envolvente que crea no solamente un estado, como podríamos decir, de pérdida del valor, sino esta es nuestra cultura. La cultura es la cultura. O sea, tontería en fin, esto ya empezó a plantearse cuando apareció la cultura de masas, ¿no? Todo lo que decían, la cultura culta y la cultura de masas, ¿no? Bueno, la cultura culta ha venido a ser la cultura del libro, en la medida en que el libro está, en fin, se llamaba así porque
los cultos, los padres pensadores, los grandes líderes intelectuales, eran las gentes formadas en el libro. Pero, naturalmente, Vainica Doble tiene una canción que dice todo el saber está en los libros, ¿no? Pues mentira, mentira. Ahora es completamente mentira. En los libros está una parte del saber. Y precisamente, quizás no el saber que más nos interesa o que es más funcional. Es muy agradable, estoy muy gozoso leer determinados libros, no cualquier libro, ¿no? Determinados libros. Pero el saber está en muchos otros lugares que ahora se recibe de una manera más extensiva, no tan intensiva. El libro ha sido una cultura muy vertical, ¿no? El libro está hecho con garabatos, de modo que si uno no se fija mucho, no pone mucha atención y mucha pasión, no ve pasiones ni ve emociones. O sea, todos los celos, las envidias, los miedos del libro son los nuestros miedos que a través de los garabatos le hemos prestado al libro, ¿no? Nada que ver con una película de efectos especiales que no se puede uno quedar quieto. O sea, que la película te invade, ¿no? Esta idea del libro, que exigía atención, concentración, intensidad, está siendo sustituida por una cultura, que es la cultura también del consumo, en extensión. Es un mosaico como el que representan las grandes ciudades, donde hay tantos estímulos en todas partes, ¿no? Es como son los viajes, ¿no? Los chicos no sabrán a lo mejor quién es Schopenhauer, ni les habrá sonado nunca, pero saben algo de Birmania, y yo de Birmania no habíamos visto más que Objetivo Birmania y no sabíamos ni dónde estaba Birmania, ¿no? O sea, ahora mismo un empleado medio ha visto más países que Ortega y Gasset, ¿no? Y si a eso se añade que encima el chico o la chica puede tener relaciones con gentes de otras razas, de otras culturas, de otros mundos, pues, quiero decir, la cantidad de saber que hay de eso sería una irresponsabilidad no valorarlo y seguir pensando que el saber es el que está en las páginas de un libro, ¿no? Bueno, de esa manera quiero decir nuestra cultura es una cultura más extensiva, más en superficie. ¿Cómo es el consumo? El consumo es un consumo más en superficie. El consumo siempre quiere cambiar, ¿no? Por eso es consumo, porque las cosas se consumen. No hace falta que muera el televisor, ¿no? Sale otro y se cambia, ¿no? El consumo, la cultura del consumo es una cultura más variable y más rápida, de mayor aceleración y con necesidad de ver en una superficie más extensa. Todo eso es formación destinada a ser los ciudadanos que corresponden al mundo en el que estamos. Cerrar los ojos a eso y seguir con los modelos del ahorro y todo esto es automarginarse de la comprensión del mundo en el que estamos y, por lo tanto, ser más inútiles desde el punto de vista de padres, desde el punto de vista de profesionales y desde el punto de vista político. Todo esto que está tan presente, apenas pongamos la vista en ello, porque muchas veces no lo tenemos tan presente porque rehuimos la vista, nos hará comprender que ese ciudadano que inauguró la Revolución Francesa tenía muchos derechos reconocidos, pero era muy difícil que los llegara a practicar. En cambio, ahora puede que los derechos no se enfaticen tanto en las constituciones, o nos parezca que las constituciones son papel mojado, repeticiones de otras anteriores y demás. Pero hemos introducido en nuestras conciencias el derecho del consumidor. Y ese derecho del consumidor se refiere no solamente a las patatas fritas y al contenido de trigo del pan, sino a la calidad de la democracia que recibamos. A todos estos aspectos, con una conciencia nueva, más aguzada, más avivada precisamente por la interrelación que tenemos ahora con este mundo más complejo, más diverso y que es necesario entender y exigir para que nos permita conseguir un lugar dentro de él con el ejercicio de todas estas libertades que ahora, lejos de haberse estrechado, tienden a hacerse más amplias porque hay más mundo, más complejidad de elementos a los que requerir y a los que solicitar satisfacción. Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues para concluir vamos a hacer al ponente unas preguntas que vienen de todos los participantes y que vamos a englobar en 3 por la hora que es ya también. No tengo prisa. Y son 5, pero como digo, pues podrían ser 3 capítulos en relación a la conferencia que se ha dado. Vamos a ver la primera, es la siguiente, como de dentro a fuera, relacionado con la familia. Viene de Ana María González, no leo el primer apellido. Dice: ¿no cree que muchas veces el exceso de consumo es causa de otras satisfacciones más afectivas y primarias, familia, que no se han podido satisfacer? Y me refiero a que actualmente no es que haya consumo, sino un exceso en él. ¿La leo otra vez? No. Pero ¿es una? Es una. En este área va a haber otra después que tiene bastante relación. ¿La puedo hacer? Bueno, eso del exceso de consumo, eso ya es un prejuicio. Uno consume lo que quiero decir que así como no da gusto comerse 10 huevos fritos, pues no da gusto tener 6 televisores en el salón. O sea, uno consume lo que le produce satisfacción y deja de consumir cuando ya no le produce satisfacción, ¿no? Eso del exceso de consumo es un prejuicio de que el consumo es malo y claro, cuanto más, pues peor, ¿no? Bueno, esa es una. La otra, respecto a que se suplen las deficiencias en la afectividad y demás con eso, pues bienvenido sea. Sí, lo malo sería no tener ningún remedio, bueno, aunque fuera en simulado, pero bueno, ¿y qué? No sé, quiero decir que el problema está en querer exigir. Es lo mismo que lo de la pareja. A la pareja nos la hemos cargado. Bueno, la pareja se ha llegado a un punto, en fin, ha llegado a un punto en que como estamos en una ciudad donde no están las tías, ni los tíos, ni los abuelos, ni los primos, ni no sé qué, pues la pareja se lo carga todo. Entonces, la pareja la chamuscamos, ella uno y tú le pides todo, que te admita, que te reconozca, que diga lo que quieres que te diga. Bueno, una locura. Y de otra parte, en un mundo como este, tan abierto, tan variante, la pareja se convierte en el elemento más represor. Porque no puedo ir porque pues fulana o fulano me han dicho que... Y empiezas a sumar lo que no has hecho tú por la otra persona, que llega un instante, por conservar la otra, llega un instante que no lo puedo soportar, ¿no? Y yo me acuerdo en tiempos de los años 60, 70, que bueno, ya Castilla del Pino decía que las chicas que yo decía antes que no se dejaban hacer, ni tocar, ni arrimar, ni nada, y decía, la represión de la mujer, cada día se reprimía, y por la mujer. Bueno, no lo hacía conscientemente, naturalmente, ¿no? No quería reprimir ni nada de eso, pero es lo mismo que pasa con la pareja. No queremos reprimirle al otro, pero indudablemente en las uniones que todavía tienen la ilusión de compartir valores, de compartir gustos, aficiones, no sé qué, se produce una tortura recíproca, ¿no?, que acaba con la relación. Y claro, si la relación estuviera como antes, encorsetada en una censura social enorme, con una maledicencia corrosiva, pues se aguantaba, ¿no? Pero cuando esto ya no ocurre, y sobre todo en las grandes ciudades, pues las parejas duran poco y cada vez durarán menos. Pues vamos a por la segunda pregunta que a su vez recoge 2 y que viene más desde la formación. Son 2 preguntas que leo, porque están bastante relacionadas. Dice, si lo importante es que existan ciudadanos pasivos definidos por su consumo, ¿quién estaría interesado en la formación de ciudadanos críticos y participativos? Y añado un poco de la segunda. Y en este sentido, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa con la sociedad civil? La sociedad civil es un camelo. Sí. La sociedad civil, no decimos nada de nada. Hay una sociedad que
se estudiaba estructurada en clases sociales, con intereses diferentes, y entonces pues todo ese análisis daba consigo en que había una lucha de clases, porque la sociedad estaba ordenada entre poseedores y desposeídos, entre capitalistas y obreros, y se producía eso. Ahora ya no hay clases sociales, ahora hay clases de vida, ¿no? Esas cosas. La sociedad civil es un guisado ahí. Todos somos sociedad civil, ¿no? Porque no somos militares, ¿no? Pues sociedad civil. Y dentro de ese mundo, el consumidor no es precisamente el ciudadano pasivo. El consumidor es un señor o una señora que salen, compran, juzgan, ponderan, se informan, están alerta a lo que ocurre. El que es un mostrenco es el otro, el que no gasta, el que cobra y lo guarda. Este es el pasivo. Muy bien. Bueno, vamos a ir a por la última pregunta, que sintetiza un poco la conferencia y que dice así. Dice: cultura del ahorro, una etapa; cultura del consumo, otra etapa. Las etapas tienen su comienzo y su final. ¿Qué nueva etapa es previsible y qué nueva cultura futura se puede predecir? Ni idea. No sé. Si ya no sabemos ni cuándo llega la B. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más. Así que agradecemos al ponente la charla y gracias también a todos.